¿Dónde sentamos a Marco Enrique Minami? ¿Estás cómodo? ¿Estás sentado? Bien, por supuesto. Ah, ya. ¿Cómo va a estar incómodo? No, digo yo, porque estamos acá, Siempre he tenido y... mesas de madera muy bien hechas. Ya, en fin. Bueno, los saludamos, le damos la bienvenida. Seguimos con la participación vía Twitter, ¿eh? Acuérdense, gato, o el hashtag es el gatito ahí, el signo, y nacional para que den sus opiniones, preguntas, impresiones. En fin. A ver, The Outsider, que era en la elección pasada, con el movimiento social, según muchos pasaste a ser uno de los políticos más. ¿Te robaron el espacio Camila Vallejos y Giorgio Jackson? Mantengo mi condición de doble ruptura, de múltiples rupturas. Y el movimiento estudiantil está llamado, y lo ha hecho muy, muy bien, a hacer foco en un tema. Las reglas de la educación, las reglas tributarias. Ahora, la sociedad chilena no depende solamente de eso. Yo creo que una falla nuestra ha sido hacer foco... Pero te fuiste para otro lado. No, Me preguntaré si ellos en el fondo coparon el espacio Si me embellecen, por supuesto, tengo tenía. 38 años. Por supuesto, tengo 38 años. Si coparon el espacio político. Tengo una década más. Yo no creo que las mayorías cotidianas constituyan per se mayorías electorales. A esta hora en España vamos a comprobar una vez más, corrígeme Alfredo, que una tremenda mayoría cotidiana como el 15M no va a ser capaz de instalar en el poder a una fuerza que le gusta a ella. ¿Quién va a ganar a esta hora? Rajoy, que junto a Aznar, el amigo del presidente Piñera, a Menem, el amigo de Frey, otro excremento más de la política mundial. Y Rajoy va a ganar. Rajoy va a ganar. Rajoy es parte de lo peor de la política mundial. Son los que estuvieron a favor de la guerra de Irak, son los que le emitieron a sus pueblos, son los que finalmente han criticado a propósito de tus temas, Luis Felipe, los temas de las libertades, son los primeros enemigos de cualquier regulación noble del Estado respecto a los derechos civiles. Marco. Va a ganar Rajoy. Rajoy es la confirmación del 15M o la negación. 15M, para los que me acompañan, es más bien, ustedes me estarán de acuerdo, una contradicción enorme con el Partido Popular. Y va a ganar el Partido Popular. Perfecto. Por tanto, volvemos al tema nacional con una pregunta. ¿Te gustaría ser el candidato del movimiento social? ¿Crees que ellos hacen una diferencia entre el resto de los políticos y Marco Enrique Minami? Yo tomé un camino distinto. Tomé un camino de construir una fuerza electoral. No triunfé, fui derrotado. No soy su interlocutor hoy día por razones obvias. Y estoy construyendo una fuerza que pretende ofrecerle un camino de cambio a los chilenos. Que en el 2013 y en el 2012 los chilenos tengan otra alternativa distinta a la concertación y a la alianza. Ese camino requiere construir una fuerza política. Esa fuerza política es una fuerza que marcha, que hace propuestas, que acompaña, pero que construye su identidad en la ruptura. Y por tanto, evidentemente, con los estudiantes que nos hemos reunido, que hemos hecho propuestas con el colegio de profesores, que estuvimos con los huelguistas de hambre, yo asumo que nada de eso permite pensar que algún día son dos fuerzas que avanzan juntas, son fuerzas que tienen dos velocidades distintas, la del movimiento estudiantil que quiere, y con toda razón, ahora los cambios, y quienes entendemos que un partido político tiene el deber de construir sistemáticamente una crítica, no solamente en educación, sino en tributario, en energía, en uso de suelo, en planos reguladores, y esa es la dificultad, y disculpa una reflexión, de la política. Y lo saben bien ustedes, un movimiento social hace foco en educación, un movimiento de minorías sexuales hace foco en las minorías sexuales. ¿Cuál es la diferencia entre un parlamento, un partido y un movimiento social? Que los partidos deben opinar de todo. En esta entrevista usted me va a pasear, tengo la sospecha, por multiplicidad de temas. A un dirigente estudiantil usted no le va a preguntar por la crisis de energía. A un presidente de partido usted le pregunta ¿qué opina usted de la regionalización? ¿Qué opina usted del tema de la Antártica, el Tratado Antártico? Y tengo una pregunta, de hecho, de inmediato, antes de irnos a una nota para que abramos el tema del panel. Y es la siguiente. ¿Cree que si hubiera sido este mismo movimiento social con un gobierno de la concertación, la situación habría parecido distinta? ¿Habría sido distinta? Porque Lagos Weber decía que incluso Michelle Bachelet habría tenido dificultad para hacerse cargo de esto. ¿Cómo cree usted que hubiera sido un gobierno de la concertación y específicamente con Michelle Bachelet? Primero una frase. Yo creo que cuando uno recurre al pasado es porque hay falta de imaginación. Estamos en el presente y esas preguntas me parecen un juego que no tiene un suma cero. Pero en fin, voy a responderle No, porque igual. no sé por qué no es suma cero, porque esto puede seguir en un siguiente gobierno, potencialmente de la alianza o de la concertación. Pero entonces, desde ese punto de vista. Pero ya tomaron nota la concertación y la alianza, que hay un problema. Que las reglas de representatividad están fallando. Primero creo que hay dos movimientos, no solamente un movimiento social, hay un movimiento de consumidores. Quienes protestan por la tarjeta Presto, por la Polar o por el Transantiago, no están pidiendo un cambio de reglas, están pidiendo decisiones justas. Quienes están protestando por una reforma tributaria donde yo me inscribo, que no estamos pidiendo educación gratuita y pública para las universidades estatales, que no estamos pidiendo terminar con la segregación y la discriminación en la educación pública con recursos públicos, la particular subvencionado. Estamos pidiendo un cambio de reglas. Cambiar las reglas en materia de la Constitución, no de las leyes. Y por tanto, quienes empujamos un cambio de reglas en Chile, entendemos que son dos controversias, la de los consumidores y la de las reglas. Al próximo gobierno le va a tocar sobrevivir todavía o convivir con un problema a los consumidores. El sistema financiero no lo hemos modificado.
Por ausencia, por omisión, se intentó, no sé, por la explicación que tú quieras. Sí, Chile sigue teniendo un sistema vergonzoso, donde el sistema financiero, casi la mitad depende del retail, del regulado. ¿Y la pregunta? Y la pregunta es esa, ¿qué todo va a continuar? ¿Qué va a continuar, pues, Mónica? No, pero ya, y hubiera sido lo mismo con la concertación que con la alianza, el conflicto Con la concertación estudiantil. del 2009, sí. Yo sospecho que la concertación habrá tomado nota, después de una derrota, como yo tomé nota después de mi derrota, de que hubo una señal. El país eligió, y hay que ser honesto en esto, Mónica, el país eligió a Sebastián Piñera el 51% de los votos democráticamente. Dio una señal al país. Yo saqué el 20% y el 80% me dijo que no. Cuando el 80% te dice que no, alguna señal te está dando. Mis ideas tuvieron gran eco, pero no convencí más que al 20%. Por tanto, cuando uno tiene el 80% en contra, lo que tiene que ser extremadamente humilde en decir que ese camino que ofrecemos nosotros, pretende conquistar el 50+1, ojalá podamos hacerlo con las fuerzas vivas y las bases de esa concertación. Ahora, y nos cuesta muchísimo con muchos de sus dirigentes. Invito al 100% de los asistentes a esta mesa y a todos quienes están en sus casas a que veamos la siguiente nota, porque vamos a recordar el anterior acuerdo en educación que llegó a emocionar a algunos. Veamos. Ningún partido político fue una taza de leche. Todos tenían aprehensiones. No hay nada que beneficie a la educación pública. No es lo que esperamos los radicales. No me pondría excesivamente optimista. No hace variar en lo más mínimo la losa de la dictadura. Algunos firmaron más contentos que otros, pero todos terminaron con las manos en alto celebrando, en una actitud pocas veces vista en el acalorado ring del día a día de los políticos criollos. Yo no tengo idea a quién se le ocurrió levantar las manos. Nosotros creíamos que iba a ser una ocasión más solemne, pero la ministra Proboste me tomó la mano y aparecimos ahí celebrando. La verdad que fue un momento muy extraño en ese minuto. Yo lo encontré un poquitito ridículo. De hecho, yo no levanté la mano. Estaba al lado de Sergio Vitar. No sé, nació espontáneamente, nadie sabe quién tomó ni cómo dijo. Y él me dice, oye, Hernán, está todo el mundo levantando la mano, tenemos que levantar las manos, pero un poquitito ridículo, le digo yo. Igual me levanta la mano y ya, levanté la mano. Una mano, la otra la mantengo firme abajo porque me parecía un poco fuera de lugar. Que hay muchos políticos que critican lo que hacen. Yo no soy de esos. No fue una buena imagen. Recuerdan los políticos. Y así, mientras seguimos pensando en la educación del futuro, en Palacio, por lo menos tienen una cosa más que definida. Lo único que tenemos claro es que cuando lleguemos a acuerdo, no vamos a levantar las manos. Soy Andrés Chadwick. Y es que hay momentos y momentos para que le levanten a usted las manos. En fin, eso es lo que pasó y ahí está. El tema es que ahí estaban y ahí están ahora. Y la pregunta es si Chile, de manos arriba o manos abajo, podría de veras resolver el entuerto en la educación. Hablamos con Pedro Montt. ¿Lo recuerda? Y ver a todos los presidentes de partido, a la presidenta de la República, a la ministra levantando las manos, es por el bien de Chile. Los momentos en los cuales se logran acuerdos de largo plazo son muy escasos y eso fue lo que me emocionó. Con el turbado Montt y otros parroquianos nos interesó hacer dos reflexiones. La primera... En el GC te pongo con qué... No, estoy haciendo clases, académico y... ¿O del centro de estudio del desarrollo? Sí, puede ser. No es. La primera es, ¿qué pasó con el acuerdo del 2007 que estamos en lo que estamos? Lamentablemente, el sistema político se demoró cerca de 5 años en aprobar una ley que resolvía, entre comillas, el tema del lucro. Los últimos proyectos derivados de ese acuerdo han sido aprobados este año, el 2011. Efectivamente, hubo cosas que se dieron por buenas y sin embargo no se llevaron a cabo oportunamente. Ahí es donde nace la desconfianza de los dirigentes estudiantiles del actual movimiento estudiantil. Mientras la segunda reflexión es, ¿qué pasos damos ahora antes de que el asunto se nos escape de las manos, como se le escapó una a Vitar en el 2007? Me levanta la mano, una mano, la otra firme abajo. No, yo creo que hay que hacer un cambio estructural en materia de educación, que el Estado asuma el rol que le corresponde. Eso permitiría realmente alegrarse de un acuerdo educacional. Yo creo que podemos dar una señal ahora y espero que lo logremos. El peligro es que esto se demore. En educación, ninguna política estructural y profunda como las que se plantean hoy día resuelve las cosas en el corto plazo. Eso es imposible. Además, los proyectos de ley de educación pública requieren de un tratamiento complejo. ¿Cuál es la responsabilidad de la política? Explicar esto pedagógicamente, porque los cambios estructurales, cualquiera que tú plantees, son largos. Un entuerto que mientras los universitarios suman 6 meses en paro y mientras se define el presupuesto 2012, la
saber usted, no terminará aquí. La pregunta es dónde y cómo diantres terminará, o lisa y llanamente, ¿terminará? Y otra vez, las respuestas son disímiles. Esta vez no vamos a levantar las manos, pero lo vamos a hacer más rápido. Los cambios en educación son de décadas. Lo importante, pues ya nos preguntan por Twitter, es saber si conseguido un acuerdo... ¿Ya no se levantarían las manos? ¿Ya no habría la misma emoción? No. Nos quedaremos con esta foto entonces, como bello recuerdo de archivo. Pues, no vamos a levantar las manos entonces. Marco Enríquez, antes de preguntarle al panel una cosa. ¿Gratuidad para todos o arancel diferenciado? ¿Solo las universidades estatales, todas las tradicionales o incluimos también las privadas? Una definición respecto al tema. Gratuidad para las públicas y estatales, camino hacia la gratuidad por la vía arancel diferenciado. Para las privadas, mientras tanto, arancel diferenciado. A mí no me gusta la propuesta del gobierno, para entrar en materia, ni la de la concertación, en la medida que la concertación pone bien el foco, pero se mantiene, a mi juicio, en la lógica de la libertad más que la igualdad. Me explico. Todo el sistema económico chileno, el consenso de Washington y todas las reformas de los últimos 35 años consisten en garantizar la libertad. Libertad de elegir dónde estudia, libertad de enseñanza, libertad de AFP, libertad de ISAPRE, libertad de banco. La controversia del 2008 en la ley, ¿cuál fue? Fíjese que por qué votamos 20 diputados contra la ley y fuimos acusados de traidores. Cuando votamos contra esa ley. Pedíamos una frase en la ley. Pedíamos que la ley dijera, será deber del Estado ofrecer educación de calidad. Deber del Estado. Vale decir, la hipergarantía de los Chicago Boys, de la Constitución del 80 y legítima y compañía, hipergarantiza la libertad en desmedro de la igualdad. ¿Cómo se expresa la igualdad filosóficamente? Es más difícil que la libertad. Es el deber del Estado. Es donde la esfera pública y el Estado, que son cosas distintas, tienen mayor amplitud. Yo creo que en previsión, en vivienda, en salud, en educación, en transporte, el Estado ha sido retrocedido el concepto de Estado subsidiario y en educación hemos terminado la locura completa. Perfecto. En concreto, en Chile, ni una universidad pública y gratuita. La República Laica de Chile no le ofrece a sus hijos, la República Laica de Chile no le ofrece a sus niños ni un rincón gratuito de acceso laico al conocimiento. Segundo, la controversia de Chile es que la educación secundaria, con recursos públicos, por un concepto de competitividad, permite la selección. Y eso es demencial. Esas dos controversias, que son muy difíciles, por eso la dificultad de ganar esa pelea, porque son filosóficamente complejas. Libertad e igualdad, ¿cómo lo encarnas en la Constitución y en la ley? Pues bien, ese es nuestro combate, ese es mi combate, y ese desafío que va de la mano de los estudiantes hoy día, no empezó hoy. Vivir como fenómeno moderno. El 2011 me parece a mí un insulto intelectual. Esto empezó el 2006 con los pingüinos y empezó también en la presidencial del 2009. Vamos a abrir el panel. Tome nota nomás de todo lo que opinan los panelistas para luego responder. Luis Felipe, ¿cómo ves el tema de la educación, la posibilidad o no de que se apruebe además el presupuesto? ¿Va a llegar a un acuerdo global o vamos a quedar finalmente solo con el tema presupuestario y ya está? Parece que va a haber un acuerdo. ¿Tú crees? El alcance, sí. Yo creo que llegado el 29 de noviembre, creo que es el día en que tiene que aprobarse, digamos, ante la posibilidad. No, yo te digo más allá del presupuesto, me acuerdo, así más globales. No, yo creo que van a poner lineamientos y eso. Ya está. Y seguirán en el Congreso, pero no creo que de aquí, o sea, si tú... A ver, esto no lleva un año, no lleva 20, lleva 40, lleva 50, lleva 100. Digamos, no creo que se resuelva en 8 días, menos con el nivel del debate. Menos también que, no sé, uno ve la propuesta de educación de la concertación, que finalmente salen en 8 páginas, de ideas más bien genéricas, un par de cambios acá respecto a lo que es la propuesta del gobierno, entonces te levantan un par de... Entonces yo creo que falta bastante. Y yo creo que falta discusión en serio, porque el ejemplo que veíamos ahí en la pantalla con las manos arriba, que lo único que lo habría hecho peor era que lo hubieran musicalizado Américo, con que levanten las manos, porque la verdad es que se ve como una triste fiesta eso. Es un súper buen ejemplo del mal resultado legislativo cuando se legisla en momentos de presiones y básicamente se pone el foco en ciertos conceptos. O sea, el demonio en aquel entonces era la LOCE, murió la LOCE y por eso no pasó mucho, ¿cierto? Este señor Pedro Montt tiene razón que el Parlamento se demoró 5 años en aprobar la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia, lo que sin duda que contribuyó a todo esto. Pero dicho eso, hoy día el demonio, por ejemplo, es el lucro. Hoy día el ausente es la calidad, o sea, la verdad es que se habla, pero no hay un gran debate. Y yo creo, por ejemplo, lo que dice Marco ahora, la discusión filosófica es la fundamental. Y esa discusión filosófica yo creo que a lo mejor son 2 o 3 años de discusión.
porque te genera cosas y también si tú lo discutes filosóficamente es distinto a que si lo dice hoy día, porque hoy día si dice educación gratuita para todos, probablemente el país no está preparado para eso. En cambio, cuando tú inicias una discusión filosófica de la que en Chile falta tanto y tensionar el principio de la libertad con la igualdad, puede ser que llegue a consensos sociales después de 3 años y entender hacia dónde quiere el país poner sus valores y hacia dónde quiere andar. Y sería interesante que eso se generara. A mí me llama la atención, y con esto termino, yo sigo por Twitter a Marco, tiendo a estar en desacuerdo conmigo mismo por seguirlo y además en desacuerdo con varias de sus ideas, pero a mí me sorprende ver cómo Marco tuitea muchas veces en diálogo ciudadano, o sea, impresionante la capacidad de energía en distintas comunas, y en general cuando opina del tema estudiantil, opina de temas bastante de fondo. Y veo a los parlamentarios, y también sigo parlamentarios de la Concertación que están hoy día a cargo de negocios como Lagos Weber, por ejemplo, y en general están en una pelea tan chica, en una cuestión de la cuña al momento. Entonces, respecto a lo que hablábamos antes, de lo que se le pregunta a alguien, a un actor del movimiento social, respecto a lo que hablábamos de lo que se le pregunta a un presidente de partido, tema de hablar, es interesante el rol de Marco en términos que al no tener responsabilidad política hoy día, al estar creando un proyecto, al estar fuera de la contingencia, de repente recentra cosas. Y yo creo que eso, lo que acaba de decir recién, es fundamental, porque yo no sé francamente, yo no soy de la Concertación, qué es lo que está proponiendo de fondo. Y sí que, bueno. Sí, les propongo una cosa. Vamos, Alfredo, nos vamos a la pausa luego y vuelve Patricia y Gonzalo y recoge, Marcos, todas estas opiniones que te han dado. Alfredo. Las piedras. Sí. Las piedras. Perdón. Ya. No, mira, efectivamente yo creo que va a haber porque tiene que haber, va a haber un acuerdo muy acotado y va a ser acotado al presupuesto, yo creo. Pero mira, yo me quedaría conforme si terminando este año se inicia la gradualidad reformista del sector educación. ¿En qué sentido? En el sentido en que para mí sería ideal que esto terminara ahora con el 70% de gratuidad. Y no con becas, sino gratuidad de verdad. No con solo la la cuestión de las becas a mí no me convence, es tramposa la propuesta, en fin. Yo me daría con una piedra en el pecho si al final del camino definitivamente se le pone fin al lucro en universidades privadas, y eso es llegar y hacer cumplir la ley. Yo me daría con una piedra en el pecho si se inicia la desmunicipalización y se avanza a otro modelo de gestión pública, vía distritos educacionales, en fin, lo que sea. Vale decir, los cimientos para una discusión sobre el modelo, que es a lo que está apuntando Marco, pues esa discusión nos va a hacer bien. El día que discutamos sobre cuánta libertad de elección, el otro día escribí una columna en La Segunda, me hicieron pedazo a través de los blogs y demás, pero mala suerte. Francamente, a mí esta historia de tener que elegir un poquito de todo, yo no lo considero necesario. Marco, ¿tú te acordás? Estuvimos los dos en Francia. Yo no elegí el colegio en Francia. Nadie se hace la pregunta. Yo voy al colegio del barrio y lo agradezco. ¿Y saben por qué? Porque el destino quiso que me relacionara en la sala de clase, y son grandes amigos míos hasta el día de hoy, con árabes, laicos y musulmanes, chinos, vietnamitas, negros de todas las nacionalidades, y franceses de piosush, como se dice, de raza auténtica, en fin. Los famosos franco-franceses, y así sucesivamente. Y eso yo lo agradezco, porque eso es para mí expresión pura de espacio público. Y esto de tener que elegir el colegio, que es lo que finalmente yo también hago, pero porque el sistema te conduce, finalmente uno elige colegios en donde los apoderados son hasta los amigos de uno. Y una de las sociedades más segregadas, además, respecto educacionalmente. Pero vamos a la pausa, como habíamos anunciado, y al regreso, los panelistas y Marco Enrique, por favor. Estamos de regreso en Estado Nacional. Tenemos harto de conversar de educación, pero también de política. Así que primero Gonzalo y luego Patricia respecto del tema que estamos hablando educacional, pero para que pasemos al tema político también. Primero, dos consideraciones respecto de nuestro invitado, porque estaba muy pendiente de las piedras, ¿no es cierto? Primero, yo felicito la opción institucional que tomó, formar un partido. Yo creo que, no sé desde cuándo en Chile no se formaba un partido nuevo. Y para una figura que fue catalogado como llanero solitario, un cura catapilco, alguien que en el fondo provocó un desastre en la Concertación, el haber formado su partido habla muy bien de la conducción o el camino institucional que siguió. Y quiero recoger lo que dice de fondo, la igualdad y la libertad. Dice, porque
Claro, suena bien, deber del Estado generar la igualdad y la opción de los padres, ¿no es cierto?, tener la libertad de elegir a qué colegio envían a su hijo de acuerdo a qué, al tipo de colegio, a la formación, a la calidad que tenga, ¿no es cierto? Y de alguna manera un elemento importante respecto a cómo se construyen los colegios está dado en eso, en promover ciertas diferencias o cierto enfoque que permitan tener una variedad. Hoy día tenemos una variedad, tenemos colegios que son laicos de buena calidad, tenemos colegios con formación religiosa, otros que tienen de distinta índole la formación religiosa, y algunos los papás pueden elegir en función de esa calidad o de esa libertad. Pero en lo público, decía, bueno, ¿y qué pasa hoy día cuando decimos, mira, no es tan importante la libertad y lo que deberíamos avanzar es hacia mayor igualdad? Entonces quitémosle la libertad a los papás de elegir a dónde envían a sus hijos. Y decirle, bueno, pero más allá de la consideración entre libertad e igualdad, decirle, cuando no se ha dado un solo paso en mejorar la calidad de la educación pública, ¿tiene algún grado de responsabilidad querer enviar a todos, a los hijos de todos esos padres, a la educación pública, cuando ni siquiera se le ha dado un paso en asegurar o mejorar esa calidad? Y segundo, Mónica, es decir, que en el fondo la libertad que tienen esos padres de buscar de alguna manera un camino habla mucho de esa, se manifiesta. Entonces hoy día, es decir, el 80% de esos padres apoyaban en gran parte de las demandas del movimiento estudiantil. Pero cuando vemos las conductas de las personas, no sus opiniones, sino que las conductas, lo que se está viendo para el próximo año es de que esos padres van a votar con los pies. ¿Y a qué me refiero que van a votar con los pies? Es de que va a haber una gran salida de gente que estaba en la educación pública estatal, ¿no es cierto?, como con la calidad que tiene hoy día ese sistema, y que se van a mover hacia el particular subvencionado. Pati, y luego vamos a ir a temas políticos no es reciente, también. Es agravado, pero que de alguna manera en los 20 años se ha ido produciendo. Propuesta, ¿quieres hablar de educación o nos vamos directo al tema político? Mira, yo lo que quiero es primero solo señalar en términos de educación, porque ya hemos hablado muchísimo, llevamos meses en este tema. Decir simplemente que en la ley de presupuesto los avances que van a haber en este tema, que si bien son insatisfactorios para todo el mundo, eran impensables en marzo pasado. Y esto se debe al movimiento estudiantil fundamentalmente. Y que este es un tema que no se va a detener una vez aprobado el presupuesto, sino que vamos a seguir discutiendo todos estos temas que ustedes han señalado aquí. Pero yo quisiera en realidad ir, como dice Mónica, al tema político. Estupendo. Y ahí quisiera... Hacemos el cambio de eje inmediato. Quería preguntarle, hay dos preguntas que quiero hacerle a Marcos. Una es que no cabe duda que con el 20% que obtuvo como candidato a la presidencia de la República se convirtió en un actor político relevante, más aún, como decía Gonzalo, con la creación de un nuevo partido político. Y tú decías al comienzo del programa, Marcos, que una cosa son las mayorías cotidianas y otras son las mayorías políticas capaces de producir cambios. Y ahí yo quisiera saber cómo piensas enfocar con miras a las elecciones municipales el camino hacia convertirse en mayoría. ¿Cómo va a ser la alianza con la concertación y todo? Y tengo una segunda pregunta, porque veo el tiempo y no me van a volver a dar la palabra. La segunda pregunta tiene que ver con un mail que recibí anoche, que la verdad es que me produjo un escalofrío, que se llama "A mí me torturó Krasnov". Y es un mail que llama a hacer una funa en el momento de este homenaje en la Municipalidad de Providencia, y en el Club Providencia. Y es muy impresionante porque es una lista que tiene varias decenas de personas, 50 o más, que fueron torturados por Krasnov, entre ellos el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, el doctor Patricio Bustos, director del Instituto Médico Legal, la doctora inglesa Sheila Cassidy, y la periodista y directora, miembro del directorio de Televisión Nacional, Marcia Scantlebury, entre muchos otros. Y quisiera preguntarle a Marcos, porque Krasnov participó directamente en la muerte de su padre, si él va a ir a esta funa el día lunes. Y yo te agrego, antes que respondas el tema municipal, que también tienes que, es otra la segunda o la primera pregunta de Pati, si debiera formarse algo así como han dicho algunos también, un todos contra la B en el fondo para que no fuera el próximo candidato a Providencia, porque ha sido electo democráticamente y con muchos votos. Hartas preguntas y una muy dura, que es la de mi padre, pero... ¿Podemos pasar por lo de Krasnov? Sí. Ya. Es un caso doloroso, no es fácil, pues No, yo lo encuentro agraviante, lo encuentro doloroso, encuentro que... Yo encuentro doloroso lo de Piñera, encuentro que el presidente Piñera ha sido
particularmente insensible y completamente demencial que no haya hecho una expresión más dura respecto a un homenaje de uno de sus alcaldes. Yo creo que fue el senador RN que estuvo aquí, deshonra al Parlamento cuando se escuda una respuesta periodística para decir que es indecente que en el 2011 un torturador y un asesino sea homenajeado en la República de Chile. Es demencial. Eso fue lo que dijo. No. Yo a la pregunta si la UDI lo iba a llevar, dijo que dependía de la UDI. Mire, yo soy presidente de partido. Quiero decirle a todos los que me acompañan que ningún hombre que haya pegado a una mujer, golpeado a una mujer, vinculado a violaciones de derechos humanos, que haya sido acusado y condenado por corrupción será candidato en mis listas municipales. El Partido Progresista no va a dejar la pasada a nadie. Me hubiera gustado escuchar una queja formal, pública, y no por Twitter. El presidente de la República tiene medios del Estado y tiene medios formales para poder expresarse. Lo de Twitter es una cobardía. Francamente, las propias ambigüedades. Una cobardía que dices tú que el presidente se ha expresado que no se exprese, y no, que no se exprese públicamente respecto al hecho, de lo sustantivo. En la República de Chile, un alcalde de la República de Chile, que además se dio un lujo de fumarse estudiante en el Carmelo de la Carvajal, ahora nos abona con un hecho inaceptable, que es el homenaje a un asesino. Yo quiero hablar hoy día, y voy a responder a la pregunta de Patricia, no como hijo de Miguel Enríquez. Porque para serte franco, Miguel Enríquez murió en combate. Y es un caso atípico dentro de las víctimas de los derechos humanos. Mi padre murió en combate. Prefiero hablar de Edgardo Enríquez, de Bautista Van Schoen, prefiero hablar de mis tías, de mi abuelo, fueron torturados y violados. A mí me parece, de nuevo, que el pasado se reimpone en Chile de la peor manera. Y en televisión, habiendo 3 horas de promedio de consumo diario en televisión, los políticos tenemos el deber de construir realidades. Lo que hace el alcalde de la vez es un insulto a la memoria de Chile. Punto. Y quiero preguntarle de vuelta al señor Chaguán y que responda formalmente si le parece bien que vayan de candidato o no, que no se escude en el tecnicismo de la UDI. Yo a las funas en general no soy bueno para las funas, no me gustan los actos de ese tipo, por eso construí un partido. No me gustan las funas, para serte franco. No soy parte de esa lógica, pero la respeto, muchos progresistas van a ir. Es una pregunta dura, Patricia, me muero ganas de ir, pero no es mi práctica. Yo no he estado en funas, he sido legislativo, mi padre luchó por la lucha armada, yo creo en la democracia, son caminos distintos, mi padre luchó por otra vía, yo soy gran admirador de él, defiendo la lucha armada en dictadura, como no la defiendo en democracia. O sea, quiero decir que es una situación compleja, que ha producido mucha incomprensión en los admiradores de mi padre. En el 2011 yo creo en la vía democrática y por tanto lo voy a pensar, pero mi respuesta es más no que sí, pero te voy a ser franco. Es típica respuesta de político, voy a disfrutar muchísimo la funa, porque la valoro muchísimo que un acto como ese, en el territorio de Chile, lo pase mal, es indecente. Lo segundo, sobre el pacto democrático que tú propones. Yo creo que el 1988, tú, Patricia, junto, yo era muy chico y nos conocíamos, yo más bien como sobrino que como adulto. No, ustedes generaron... No, le digo fraternalmente. No, le digo fraternalmente. A una mujer eso no es fraternal, pero démosle con el tema. Patricia sabe que es fraternal. No, le faltó poquito, ¿ah? Patricia sabe que es fraternal, porque yo digo el güey, no, tú sabes que es fraternal. Yo los vi a ustedes luchando por reconquistar la democracia y compusieron un pacto democrático. Yo, Patricia, creo que en el 2011 no corresponde a un pacto democrático, corresponde a un pacto programático. Me explico. Lo que une a la concertación, lo que la unió fue la figura de Pinochet. Ya el 2006, cuando ganó Bachelet, yo hice una frase que fue muy mal vista incluso por ella, que yo sostenía que la concertación había perdido, que lo que había ganado era Bachelet y no la concertación. Que es deber nuestro la excelencia programática, es un pacto programático primero. ¿Para qué los alcaldes? Hay alcaldes de la concertación, como de la derecha, que no distribuyen la píldora del día después. Para mí eso es una convicción de fondo. Carola Toa dice que vas a hacer como, le vas a regalar nuevamente el triunfo a la derecha, que no sabes cómo no te das cuenta de eso. ¿Va a ser pura catapilota? Ella debe una explicación por su silencio respecto a las primarias indecentes del 2009, ella debe una explicación por mis 4 invitaciones a discutir de ideas. Ella debe una explicación porque ha faltado la verdad. Lo que propone la concertación, y voy a responder rápido, voy a responder directa. No, mire, eso es una infantilización brutal de los chilenos. En segunda vuelta no estaba mi apellido en la boleta. La gente votó en conciencia. Eso es insultar a 7 millones de chilenos. Para las municipales. Pero para las municipales es muy simple. Yo les propongo 3 caminos, Patricia. Pacto programático. ¿Estás de acuerdo tú en apoyar a un alcalde que no distribuye la píldora al día después? ¿Sí o no? Yo no. Tengo 38 años, fundé un movimiento. ¿Por qué me voy a rendir frente a una politiquería de un cupo más, un cupo menos? Pido que todos los alcaldes que nosotros apoyemos sean grandes compromisos. Ley de rentas 3. Participación municipal y compañía. No todos los candidatos que ustedes proponen lo cumplen. En Quillota no ocurre como si ocurre en La Calera y es DC. Ocurre en Nogales y es DC. Y lo voy a proclamar. Vamos a ayudar también a Johnny Carrasco. Pero también vamos a decir que en algunas comunas hay alcaldes como en Quillota y en otras que no son alcaldes progresistas. El pacto entonces va programático. 2. Primarias abiertas. Lo que ha hecho la Constitución son unas primarias con letra chica. Proponen que un candidato que quiera desafiar a un alcalde en ejercicio junte 18% de las firmas. Jugando con mis cifras, yo tenía que haber juntado, Patricia, 600.000 firmas para ser candidato presidencial. Carolina Toá, Guido Girardi, no hagan trampa.
No hagan trampa, José Antonio Gómez, Ignacio Bocar, Andrade, digan la verdad, suban a la web su propuesta primaria, la mía está arriba. Ellos proponen primarias con letra chica. Tercero, para que controlemos una mayoría, el respeto. No es respeto, yo he cometido errores también, me inscribo en los que tienen que corregirse, pero no es respetuoso no responder 4 invitaciones de Ignacio Bocar para conversar. Esta es la quinta. Mañana a la hora que quieran nos juntamos a discutir de ideas. Cada vez que nos hemos reunido sale una plantea de Ignacio Bocar, a través de intermediarios, cupos. Entonces, cuando usted tiene 38 años y arma un partido y lo construye, ¿por qué me voy a rendir ante el miedo y el pánico del argumento de una cierta reivindicación monopólica? Termino, sobre educación, y termino rápido. Gonzalo, yo comparto el grueso de tu planteamiento, pero tengo una diferencia. Cuando tú traspasas el recurso a la demanda y no a la oferta, cuando haces voucher, cuando la ley de presupuesto lo que dice es por la vía de becas, que cumplen parcialmente el arancel, no regulas el monto del arancel, lo que fortalece es la libertad del individuo y no la oferta. En Chile lo que tenemos que fortalecer es la oferta educativa. Y la oferta educativa requiere recursos. Es un problema filosófico de nuevo. Y es cierto lo que tú planteas, que efectivamente, claro que hay bondad en la libertad. Lo que tenemos hoy día en Chile es una falsa libertad. En el fondo tenemos la libertad de endeudarse en el banco. Tenemos libertad de elegir una FP que no nos da información. Tenemos un minuto para Luis Felipe y un minuto para Alfredo. Luis Felipe. Para las preguntas tan duras. Yo tengo una pregunta para Marco. Sí, yo tengo una pregunta que es más dura. Tú tienes gente atrás. Levantaste la otra vez, quienes te acompañaron perdieron. Y salieron del Congreso y deben haber pagado un costo importante. Entonces, ¿cómo crees tú que vas a lidiar con el riesgo o el momento aquel en que te dicen, la verdad es que la concertación eventualmente, yo creo que de todas maneras va a hacer todo lo posible por incorporarte a su primaria, todo lo posible por darte un par de cupos y probablemente buenos cupos, precisamente por este miedo de la derecha? Y ahí, ¿cómo vas a administrar la tensión y cómo están tus bases frente a esa tensión respecto a eso versus el camino propio? Camino propio que en Chile siguió gente como Eduardo Frei, Montalva, siguió gente como Salvador Allende mucho tiempo y perdió 5, estuvieron dispuestos a perder hasta 5 elecciones. Entonces, 4. Ganaron la quinta. Ganó la cuarta. Le queda un minuto a Alfredo y tiene que responder. Yo no he nacido en esa época, para seguir golpeando ahí a mi contrapartida. No, es una broma sin mes. No, pero es cierto, o sea, yo me refiero, y yendo al tema de fondo, ¿cómo se administra la tensión en este tiempo? Porque ahí siento yo que se va a jugar de verdad la apuesta tuya, respecto si meterse en eso o continuar. Anota eso y Alfredo. No, muy rápido. El minuto feliz. No, hacer dura, es una... Incluso te va a dar pie para... No, pero que seas dura. No, a ver, uno no puede ser... A ver, lo que pasa es que yo tengo la impresión, si no la convicción, que en la concertación todavía no hay muchas ganas de entrar en la discusión programática. ¿Qué quieren que les diga? Creo que es muy cómodo discutir sobre cupos sin idea. Porque es fácil, cálculos más, cálculos menos, y ocurre que yo creo que a esta altura, del mismo modo que nos haría bien como sociedad discutir los fundamentos ideológicos y morales de un modelo, por ejemplo, educacional, creo que nos haría bien, en este lado de la fuerza, discutir derechamente un programa, pero no un programa de 4 años, un programa de 4 años vinculado a un proyecto de 20 o de 25. Ya. No, es la acotación. Es la acotación. Perfecto. Yo creo que lo que le ha hecho muchísimo daño a Chile y al mundo es la falta de reforma de sistemas políticos. Yo creo que la democracia es como una bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Hemos hablado mucho de economía, poco de política. Y en los sistemas políticos hay 2 maneras. Cambiar la oferta, vale decir, desde la lógica de la pluralidad en la que yo estoy. Yo creo que se requiere más pluralidad. El argumento de la unidad es también una manera de eximirse del debate programático, como dice muy bien Alfredo. Vale decir, si nos convocan a una unidad de decir todos contra la derecha, quiere decir que finalmente nos omitimos del debate sustantivo. Aquí en la concertación tuvimos diferencias de fondo. Déjame decirle que para mí la desigualdad, Patricia, se combate con 3 fórmulas. Gasto social, reforma tributaria y educación. Lo que hizo la concertación fue gasto social. No hizo reforma tributaria, ni se preocupó de la educación en serio. El gasto social, ¿por qué fue tan fácil hacerlo? Porque la derecha finalmente también está de acuerdo. ¿Dónde ustedes no están de acuerdo? Tributario y educación. Pues bien, se requiere una fuerza distinta. Lo segundo, yo creo efectivamente otro tema es que creo que el sistema político chileno, como el grueso de la democracia representativa, está en decadencia. A mí no me alegra, pero está podrido. Y lo que se requiere es una reforma sustantiva a la democracia. Deliberativa, participativa, directa y representativa. Eso, créame que no tiene ningún éxito en la clase política que no quiere hablar de reformas políticas. Porque considera, como lo dijo Lavín, Frei, Lagos, que los problemas reales de la gente eran los más importantes. Pues bien, yo estoy en ruptura con todos ellos. Creo que los sustantivos son la reforma sistémica del sistema político. Se nos acabó y te agradecemos mucho que nos haya acompañado en Estado Nacional. La próxima vez pañuelo para no llorar.